Hola amiguitos unicornios, como pueden ver el día de hoy estamos en un escenario un poquito diferente porque en el video pasado me estuvieron reclamando muchísimo de que se veía muy oscuro, así es que espero que este video se vea un poquito mejor. Y bueno, ya leímos un libro, ya armamos un rompecabezas, ya vimos series, ya nos alargaron otro mes esta cuarentena y me pareció muy importante hablar el día de hoy sobre un tema que puede llegar a ser muy importante en la Agenda 3030 que existe, ¿no? Es decir, vamos a hablar hoy acerca de un tema que seguramente causará controversia. Como muchos saben, yo soy ovo-lacto-vegetariana y el día de hoy vamos a hablar acerca del consumo de la carne. El consumo de la carne en la vida del ser humano ha sido algo recurrente, es decir, ha sido algo que hemos consumido desde que aprendimos tanto a recolectar granos como a cazar a los animalitos. Pero antes me refiero a en el pasado, el consumo de carne que nosotros como humanidad teníamos era un poco o bastante más bajo del que se tiene el día de hoy. Y cuando consumimos carne, normalmente, ¿qué estamos consumiendo? Bueno, estamos consumiendo un 10% grasa, dependiendo también de la calidad de carne, pero bueno, se está consumiendo un 10% grasa, un 20% proteína y un 70% agua. Es decir, aunque se cree o se tiene la creencia que al consumir carne estamos consumiendo mucha proteína, solamente el 20% es proteína, 10% es grasa y 70% es agua. También al comer carne se están consumiendo sustancias que son muy importantes y que necesita nuestro cuerpo para vivir, como son el hierro, el potasio, el sodio, la vitamina A, B, D y la vitamina K. Entonces la pregunta sería, ¿esto quiere decir que el consumo de carne es saludable? ¿Es bueno para la salud? Hay que tomar en cuenta que no siempre esto es un hecho verídico, porque muchas veces, además de todas estas sustancias buenas para nuestro cuerpo, estamos consumiendo otras muy nocivas. Hay que también tener en cuenta que cuando se está comiendo carne se tiene que ser muy consciente del hecho de que está comiéndose una parte de un cadáver de un animal. Porque ustedes saben que al consumir carne, pues esa carne proviene de un animal muerto, proviene de un cadáver. Entonces, depende mucho de cómo haya sido tanto la crianza como el momento de la muerte del animal, el que nos va a decir cuántas sustancias nocivas estamos consumiendo en ese pedazo de carne que nos estamos comiendo. También se tiene la creencia de que en algunos lugares, como en las carnicerías cercanas a nuestra casa y no en las industrias ganaderas grandes, las que ya vienen empaquetadas, se está comiendo carne más fresca. Sin embargo, el proceso natural de la muerte de cualquier ser vivo es que primero, cuando se muere, su carne se hace dura, lo cual quiere decir que nosotros, cuando estamos consumiendo la carne, si es que la consumimos, digámoslo así, el mismo día que lo compramos, estamos consumiendo un cadáver de un animal que ya tiene de entre 2 a 5 días de haber muerto, porque se tiene que esperar a que la carne vuelva a hacerse blandita, si no, no se podría consumir. En 1950 se calculaba que al año un individuo, digamos normal, consumiría 26 kilogramos de carne al año. En el 2012, que fue el último corte que hizo la Organización Mundial de la Salud, decía que ya se estaban consumiendo 65 kilogramos de carne al año. Aumentó más del 100%, más del 200% el consumo de carne. Es decir, nosotros mismos y la misma industria ganadera hemos creado este vicio, digámoslo así, hacia la carne, en la que nos están haciendo cada vez consumir más y más carne. Hay muchos estudios que se han realizado que nos dicen y que muestran que hay una gran relación entre las enfermedades de la nueva generación o de la nueva civilización, que pues somos todos nosotros los que vivimos actualmente, y el consumo de la carne. Enfermedades como la diabetes, la presión alta, la obesidad, enfermedades tan horribles como el cáncer y además la gota. Hay también, de hecho, un estudio bastante interesante que relaciona el Alzheimer, que es una enfermedad pues en donde se pierde la memoria, con el consumo de la carne.
También hay países como en Argentina en los que el consumo de carne en comparación con el mundo es muchísimo mayor y se ha demostrado que también es en donde más personas con cáncer hay. Entonces sí se ha demostrado científicamente que hay una relación muy cercana entre el consumo excesivo de carne y enfermedades que nos pueden llevar hasta la muerte. Actualmente se producen 250 millones de toneladas de carne al año. Y nosotros decimos, bueno, 250 millones de toneladas de carne. No imaginen el trozo de carne así como que apilado en 250 millones de toneladas. Imaginen a las vacas vivas, o imaginen a los cerdos vivos, o imaginen a los pollitos o a las gallinas vivas, imaginen a los peces vivos. Ahora imaginen 250 millones de toneladas de ellos. ¿Y para qué les hago o por qué les hago esta referencia a que lo relacionen con los animales vivos? Precisamente porque vamos a hablar el día de hoy en este punto vamos a hablar de la carne y la pobreza y la alimentación. Normalmente a estos animales se les alimenta con granos y con soya. Es con lo que se les alimenta, pero con lo que nosotros, la industria ganadera, alimenta a estos animales para poder llevar un pedazo de carne a tu cocina o a tu plato, a tu mesa, podría alimentar a toda la población de pobres en el mundo. Quiere decir que no solamente somos parte de una cadena, digamos, de pobreza, sino que además estamos alimentando, porque muchas personas dicen, ay, claro, tú porque te encantan los animales y tú por eso eres vegetariana, a mí no, a mí me vale, me gusta la carne, sí, pero realmente estamos reflexionando el impacto que esto está teniendo en el mundo en relación incluso con nosotros mismos, con los seres humanos, con la pobreza. Podríamos estar alimentando niños pobres en vez de estar alimentando vacas para comérnoslas. Esto también tiene que ver un poco con el gran egoísmo que tenemos las personas, pues que sí tenemos un poder adquisitivo. Y justamente relacionado con esto, Jan Singler, que trabajaba en la ONU hace un tiempo, que fue precisamente exrelator especial de la ONU, dijo, un niño que hoy en día muere de hambre, muere asesinado. ¿Por qué? Porque los niños son de todos, la humanidad debería de estarse preocupando por la humanidad, y si un niño muere de hambre, pues muere asesinado por todos nosotros que no hacemos nada para que ese niño tenga un plato de comida en su casa. Bueno, eso es en cuanto a la carne y el hambre en el mundo. Pero ¿qué pasa con la carne y el clima del mundo? También está comprobado que la industria ganadera tiene mucho que ver en el cambio climático que estamos viviendo hoy en día. De hecho, se ha demostrado que la industria ganadera es culpable de la emisión de 7.100 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Además también está relacionado con la tala de árboles. Porque, miren, lo que pasa es lo siguiente, tú tienes una selva o tú tienes un bosque, pero tú tienes millones de vacas, millones de cerdos y de gallinas, porque tienes millones de consumidores de carne que obviamente el consumo es el que hace que se genere más demanda. La demanda también hace que se eleven los precios y también hace que la carne no pueda llegar a la mesa de las personas pues que no tienen tanta capacidad adquisitiva. Entonces, tú tienes una selva, tienes un bosque y la estás talando porque dices, ¿en dónde voy a poner a pastar a todos estos animales? ¿O en dónde voy a sembrar la soya y los granos que todos estos animales requieren para consumir, para llegar a una edad madura para que entonces produzcan más carne? No es lo mismo un animal bebé y la cantidad de carne que va a producir a un animal ya adulto, ya desarrollado. Entonces yo necesito que crezcan lo más que se pueda los animales, entonces los tengo que alimentar y para alimentarlos tengo que plantar su comida y para plantar su comida necesito terrenos y para esos terrenos necesito talar árboles para poder plantar lo que yo requiero. Hay una sustancia bastante tóxica que se genera en el estomaguito de los animalitos al momento de comer, que es el gas metano. Esto ellos pues lo sueltan pues por medio de los gases. Pero además sus heces fecales o sus residuos fecales tienen ácidos nítricos, además de que estos mismos ácidos nítricos están contenidos en los fertilizantes que se utilizan
para poder hacer que crezca la soya y los granos con los que se alimenta estos animales. Es decir, una vaca produce más contaminación al momento de hacer su digestión, o sea, literalmente su proceso de digestión, que un automóvil, y ahorita les voy a dar un dato muy interesante. Esto quiere decir que la industria ganadera está dejando una gran sombra en nuestro país. Una vaca puede producir los mismos contaminantes que un automóvil mediano, así como lo oyen, producir en su estómago y después sacarlo todo. Eso quiere decir que hay que ponerles no circula a las vacas. Fíjense muy bien en esta información. Dice aquí que para consumir 1 kilogramo de carne, lo cual no es mucho, 1 kilo de carne, a lo mejor con 1 kilo de carne comen 4 personas, si es que no son súper atascadísimos en la comida y pueden comer tranquilos. 1 kilo está bien para 4 o 5 personas. Fíjense, para 1 kilo se necesitan 200,000 litros de agua para producir ese kilo de carne. 200,000 litros de agua. 50 metros cuadrados de selva tropical, como ya les había explicado para qué se necesita la selva, y 250 kilómetros de viaje en automóvil. O sea, solo para que 1 kilo de carne sea consumido. Yo les dije que ya se consumen actualmente toneladas de carne. Entonces, la contaminación que está generando el consumo de carne es excesiva. Y mientras actualmente hay muchos movimientos de personas y asociaciones que están tratando de hacer conciencia sobre el consumo de los animales en el mundo, el cambio climático, la pobreza y todas las consecuencias no se están deteniendo. O sea, en lo que nosotros estamos en el debate, porque realmente es un debate social entre sí al consumo de carne, no al consumo de carne, sí al consumo de carne, pero no de manera excesiva, no, yo quiero comer todos los días carne. En lo que nosotros estamos en ese debate, el cambio climático no se va a detener. Y es un hecho que no podemos continuar así. Uno de los científicos a los que yo más he admirado por su historia y por sus descubrimientos y por sus logros es Albert Einstein. Y él dijo algo que voy a citarlo, dice: nada incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra como la evolución hacia la dieta vegetariana. Es decir, desde los tiempos de Albert Einstein, él ya se había dado cuenta de que nosotros tenemos que evolucionar de una manera en la que nuestra dieta vayamos reduciendo poco a poco el consumo de carne, y no por otra cosa, sino por nosotros mismos, tanto por la salud, tanto por nuestro planeta, como pues por todos en general, o sea, por una sociedad mejor, ¿no? Por una vida de calidad. Y bueno, con todo esto de las pandemias en el mundo, nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los investigadores, que la mayor parte de estas enfermedades que hemos llegado a adquirir los seres humanos provienen de un animal. Ya estuvo ahí, por ejemplo, la fiebre aviar, ya tuvimos nosotros la fiebre porcina, una que venía pues de los pollos, otra que viene pues de los cerdos, y ahorita que estamos viviendo esto del COVID, en el que se tiene la teoría de que venía de un murciélago. Y a mí me da mucha risa escuchar a muchas personas que critican a los chinos, su manera de comer y su manera de consumir, pero al final de cuentas no se dan cuenta que son los mismos hábitos de consumo que tiene toda la sociedad en general. Es carne, al final de cuentas están comiendo un cadáver, al final de cuentas están comiendo un animal. O sea, no porque yo como vaca soy mejor que el que se come un murciélago, ¿ves? O sea, al final de cuentas cada quien y cada cultura tiene sus hábitos, y al final de cuentas nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿no? Así como en México pues estuvo el H1N1, así en China ahorita está el COVID, y realmente la naturaleza nos está tratando de mandar un mensaje, y es, oigan, pues las enfermedades están en los animalitos, ¿no? Vienen de allí, o sea, de ahí nosotros las estamos adquiriendo y no estamos entendiendo. Las grandes industrias de cárnicas en el mundo se han dado cuenta de que el consumidor tiene todo el poder. Y nos pintan, o sea, somos muy ignorantes, y a lo mejor hasta queremos quedar en la ignorancia, en el hecho de no saber cómo se matan a los animales, no saber de dónde viene un bistec y no pensar que es un pedacito de cadáver de un animal, ¿no? O sea, nosotros no solemos pensar en eso cuando consumimos la carne, o la mayoría ni siquiera sabemos cuál es el proceso que tiene una hamburguesa para llegar a tu mesa, pero también es importante que lo hagamos. Y con esto no quiere decir que al momento en que todo el mundo sepa de dónde viene esa carne,
van a ser vegetarianos automáticamente, porque seguramente hay muchas personas que lo saben y eso no ha cambiado sus hábitos y no ha cambiado su consumo alimenticio. Sin embargo, está la otra parte de la población que es completamente ignorante de lo que está pasando, del sufrimiento que están viviendo los animales. Tú no puedes creer que un animal que ha sufrido tanto y que ha tenido una vida tan horrible no te vaya a hacer daño la carne esa carne que tú te estás comiendo, porque al final de cuentas tú estás comiendo sufrimiento, estás comiendo sangre, estás comiendo gritos de los animales gritan. No sé si ustedes han podido escuchar cuando a un cerdo lo van a matar, cómo grita. Él sabe que lo van a matar, sabe que llegó el momento de su muerte, y al final de cuentas nosotros creo que podemos entender ese miedo, porque creo que nosotros, si nos fueran a hacer lo mismo, pues lo sentiríamos ese mismo pánico. Entonces creo que hay ciertos sentimientos que unas personas no han querido admitir que los animales tienen, pero que sí los tienen, y que independientemente de esos sentimientos, en el organismo del animal están sucediendo muchas cosas físicas y químicas al momento de sentir ese pánico y ese estrés, y que nosotros lo estamos consumiendo, nos estamos comiendo todas esas sustancias negativas y toda esa porquería. Es por eso que actualmente la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de ver y de regular todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, está haciendo campañas para que ya no se consuma a tal grado, porque como les dije, el problema no es el consumo de carne, el problema es el consumo exagerado, que en los últimos años se está viendo ese incremento que hay ya exagerado en el consumo de la carne. Es decir, que con que reduzcamos un poco el consumo de carne que nosotros tenemos diario, es lo que ellos recomiendan, pues vamos a mejorar nuestra salud, ¿no? Una dieta un poquito más vegetariana tal vez nos ayudaría tanto al clima, ya lo hablamos, como a nuestra salud, ya también lo hablamos, a que no hubiera tanta hambre en el mundo, y pues nos ayudaría a nosotros a sentirnos mejor, ¿no? Yo sé que a lo mejor este video les puede parecer un poco o bastante fuerte, pero también creo que es muy importante que nosotros nos acerquemos un poco más a la realidad de las cosas que hacemos, porque hay un nivel de conciencia en el que creo que es importante que nosotros tengamos, o sea, un nivel de conciencia que nosotros tenemos que tener al hacer las cosas en el mundo, porque nosotros estamos conectados con el universo y con todos los seres que nos rodean, con todos los seres vivos. Si tú volteas hacia tu ventana y ves un árbol, ese árbol sabe que tú estás allí, atrás de la ventana, incluso aunque tú a veces ni siquiera lo tomes en cuenta. O sea, no porque no se mueva y no porque no hable quiere decir que no está ahí. Todos estamos conectados, y creo que sería bueno que ese nivel de conciencia lo tuviéramos para todas las cosas que hagamos, que no viviéramos en la ignorancia de lo que hacemos y en las consecuencias de que esos actos ignorantes llevan, porque hay consecuencias, y las consecuencias no solamente son para ti que lo haces, sino pues son para todos, ¿no? A lo mejor hubo un acto de inconsciencia en un chino un día y se comió un murciélago, obviamente no pensando para nada en hacer un daño al mundo, ¿no? Y sin embargo, pues parece, las hipótesis llevan a que probablemente así fue, ¿no? O por lo menos eso es lo que se dice. Entonces, hay que tener ese nivel de conciencia de saber que los actos que realicemos siempre van a tener que ver, todos somos un equipo, en el mundo entero, en el universo, y hay que trabajar en equipo positivo. No, con este video yo no te estoy diciendo que te hagas vegano o que te hagas vegetariano o que cambies tus hábitos, solamente busco concientizarte y busco hacer que sepas lo que esto conlleva. Probablemente cree muchísima controversia y es más, probablemente tú no estés de acuerdo conmigo. Por eso te invito a que investigues por ti mismo, a que cheques los datos, a que te des cuenta que este no es un video que trata de convencerte de nada. Es un video que tiene datos claros y específicos y que tiene una investigación atrás. Y pues yo no busco más que sean felices, que vivan esta cuarentena felices. Me pareció un tema interesante del que hablar, porque creo que es algo que todos hacemos, ¿no? Consumir carne. Entonces, pues que les vaya muy bien, los quiero mucho. Adiós.